Bajé del avión después de 11 años fuera. Mi equipaje de mano contenía más documentos legales que ropa. Mamá abrió la puerta con lágrimas en los ojos. Su nuevo marido me recibió con el puño. Bienvenida a casa, balbuceó, con el aliento cargado de bourbon. El ardor en mi cara no fue lo que más me dolió. Fue ver a mamá mirar hacia otro lado, fingiendo no darse cuenta. Me llamaron fría, calculadora, desagradecida. Tal vez tenían razón. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban, las escrituras originales que creían perdidas para siempre. Y un muy buen abogado en marcación rápida. Mi nombre es Clare Matt y no había puesto un pie en Ohio en 11 años. No desde el día en que metí todo lo que poseía en 2 maletas y tomé un autobús Greyhound a Nueva York con mis documentos de la beca militar y la promesa a mí misma de que nunca miraría atrás. La llamada llegó un martes por la tarde mientras revisaba informes de auditoría en mi oficina de Manhattan. La voz de mi abuela, fina como el papel pero firme. Tu abuelo falleció, Clare. El funeral es el sábado. Tienes que venir a casa. Casi dije que no. Lo habría hecho si ella no hubiera añadido, tienes que ver esto con tus propios ojos. El vuelo de LaGuardia a Columbus tomó 2 horas. 2 horas para deshacer 11 años de distancia cuidadosamente mantenida. Alquilé un coche en el aeropuerto. La memoria muscular me guió por las calles familiares de mi ciudad natal. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, las casas, los árboles, incluso la escuela secundaria donde me había graduado como valedictorian antes de alistarme. La casa estaba en Maple Street, igual que siempre, revestimiento blanco, contraventanas negras, porche envolvente, pero el buzón decía Carlton ahora, no Matt. Mi madre había tomado el apellido de Rick cuando se casaron hace 3 años. Ella me había enviado una invitación. Yo había enviado mis disculpas y un cheque. Aparqué al otro lado de la calle y me senté un momento, estudiando el lugar donde había crecido. El jardín que mi padre había plantado había desaparecido, reemplazado por grava. El aro de baloncesto que había instalado para mi cumpleaños número 13 se había esfumado. Incluso el viejo roble parecía diferente, con la mitad de sus ramas faltantes, probablemente considerado demasiado cerca de la apreciada adición del garaje de Rick. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi asistente, documentos legales subidos a la carpeta segura según lo solicitado. Buena suerte, Claire. Agarré mi bolso y crucé la calle. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Claire. Mi madre parecía más vieja, más gris, más pequeña. Me atrajo en un abrazo que se sintió como una obligación. Estás tan delgada. ¿No te dan de comer en Nueva York? Hola, mamá. Ella retrocedió, su sonrisa vacilando. Bueno, pasa. Rick está en la sala de estar. La casa olía diferente. A cigarrillos y a algo más, negligencia. Tal vez los pisos de madera que mi padre había restaurado a mano estaban rayados y opacos. Las fotos familiares que una vez bordearon el pasillo habían sido reemplazadas por las cabezas de ciervo y trofeos de pesca de Rick. Mira quién decidió finalmente honrarnos con su presencia, retumbó la voz de Rick desde la sala de estar. No se levantó de su sillón reclinable, el sillón de mi padre, retapizado en una horrible tela de camuflaje. La hija pródiga regresa. Rick Carlton era exactamente lo que esperarías. A mediados de los 50, barriga cervecera, mueca permanente. Llevaba una camiseta manchada que lo proclamaba, el mejor abuelo del mundo. Aunque no tenía nietos, la ironía no se me escapó. Rick, lo reconocí con un asentimiento. Eso es todo, Rick. Nada de, qué bueno verte. Nada de, gracias por cuidar de mi madre. Tomó un trago de su cerveza. Típico. Mamá revoloteaba entre nosotros como un pájaro nervioso. Claire está cansada de su vuelo. Déjame mostrarte tu habitación, cariño. Mi habitación resultó ser un armario de almacenamiento. Cajas etiquetadas como trofeos de bolos de Rick y equipo de caza estaban apiladas contra las paredes.
Un sofá-cama había sido encajado entre ellas. ¿Dónde está mi dormitorio? Pregunté, aunque ya lo sabía. Oh, bueno, Rick necesitaba una oficina. No has estado en casa en tanto tiempo. No pensamos, se apagó su voz. Esto está bien, ¿no? Solo te quedarás unas pocas noches. Pensé en mi apartamento en Manhattan. Mi santuario con sus ventanales de piso a techo con vistas a Central Park. Iré a un hotel. No seas ridícula. La familia se queda con la familia. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría la gente? La eterna preocupación de mi madre. Necesito usar el baño, dije. Incluso eso había cambiado. Las maquinillas de afeitar de Rick abarrotaban el lavabo. Sus frascos de recetas forraban el botiquín, Percocet, Vicodin, Xanax, una combinación ganadora. La cortina de la ducha presentaba banderas confederadas. En el baño de mi infancia, en la casa que mi padre, quien había servido 2 turnos en Irak, había comprado con su préstamo de veteranos. Cerré la puerta y abrí mi teléfono, busqué la carpeta segura. Todo estaba allí, el acuerdo de compra original de 2009, mis documentos de CEO firma para la hipoteca, la cláusula de transferencia condicional que mi madre claramente nunca había leído con cuidado. Lo más importante, la disposición de salida que requería el consentimiento de ambas partes para cualquier cambio importante en la estructura de propiedad de la propiedad. Mi nombre todavía estaba en esos papeles, había estado todo el tiempo. Abajo, podía escuchar la voz de Rick haciéndose más fuerte. Desagradecida, entra aquí como si fuera dueña del lugar, no ha contribuido ni un centavo. Sonreí a mi reflejo en el espejo. Si tan solo él supiera. El servicio conmemorativo era mañana. Presentaría mis respetos a mi abuelo. El hombre que me enseñó a leer documentos legales antes de firmarlos. El hombre que había dicho, Claire, siempre guarda copias. Siempre conoce tus derechos. Nunca dejes que nadie te saque de lo que es tuyo. Bajé las escaleras. Rick se había trasladado a la cocina, sirviéndose otra cerveza. Mamá estaba calentando algo que parecía comida de cafetería. Voy a salir, anuncié. ¿A dónde? Preguntó mamá. A ver a la abuela. Me pidió que pasara. A esta hora, son casi las 7. Ella me está esperando. Rick resopló. Figúrate. Siempre fue la favorita de la vieja. Probablemente esperando una herencia. Agarré mis llaves. Volveré tarde. No me esperen despiertos. Esta sigue siendo mi casa, gritó Rick detrás de mí. Mis reglas. Vuelve a las 10 o busca otro lugar donde quedarte. Me detuve en la puerta, me volví para mirarlo, realmente mirarlo. Este hombre que se había mudado a la casa de mi padre, se sentaba en la silla de mi padre, dormía en la cama de mi padre. Este hombre que pensaba que era dueño de todo solo porque se había casado con una viuda desesperada por no estar sola. Por supuesto, dije en voz baja. Tu casa, tus reglas. Por ahora. La visita con la abuela duró más de lo esperado. Nos sentamos en su cocina, revisando viejos álbumes de fotos y documentos que ella había guardado, por si acaso. Para cuando regresé a Maple Street, eran pasadas las 11. La casa estaba oscura, excepto por el brillo azul de la televisión en la sala de estar. Usé mi vieja llave, sorprendida de que todavía funcionara, y entré en silencio. El olor me golpeó primero. Bourbon, más fuerte que antes. Rick estaba desmayado en el sillón reclinable. Botella vacía en la mesa auxiliar. Me moví hacia las escaleras, con cuidado de evitar la tabla del suelo que crujía cerca de la barandilla. Casi lo logré. ¿Dónde demonios has estado? Rick no estaba dormido. Se tambaleó desde la silla. Te dije a las 10. ¿Estás tratando de faltarme al respeto en mi propia casa? Le envié un mensaje a mamá. Ella sabía que llegaría tarde. Me importa un carajo lo que le dijiste.
Cuando digo a las 10, quiero decir a las 10. Mantuve mi voz nivelada. Entiendo. No volverá a suceder. Maldita sea, claro que no sucederá. Se acercó más. Los vapores de Bourbon eran abrumadores. Crees que eres mejor que nosotros, ¿no? Con tu trabajo elegante y tu actitud de Nueva York. Creo que estoy cansada. El memorial es temprano mañana. No te alejes de mí cuando te hablo. Su mano salió disparada, agarrando mi muñeca. Te estoy hablando. Suéltame. ¿O qué? Huirás de nuevo. Dejarás a tu madre preguntándose qué hizo mal. Su agarre se tensó. Ella lloró durante meses después de que te fuiste. Meses. ¿Y dónde estabas tú? Construyendo una carrera. Algo que tal vez no entiendas. La bofetada llegó rápido, fuerte en mi mejilla izquierda. No un puñetazo. Estaba demasiado borracho para tener precisión, pero lo suficiente para girar mi cabeza hacia un lado. Rick. La voz de mi madre desde lo alto de las escaleras. Ella había estado despierta, escuchando, esperando. Vuelve a la cama, Lidia, gruñó él. Ella vaciló. Luego escuché la puerta de su dormitorio cerrarse. Por supuesto. Rick soltó mi muñeca, la satisfacción extendiéndose por su cara enrojecida. No eres nada especial, chica. Solo otra mocosa desagradecida que abandonó a su familia. Este ya no es tu hogar. Me toqué la mejilla, sintiendo ya cómo se hinchaba. Tienes razón. No lo es. Él parpadeó, sorprendido por mi acuerdo. Me quedaré en un hotel mañana, continué, después del memorial. Bien. Y no vuelvas arrastrándote cuando necesites algo. Pasé junto a él hacia el sofá-cama, saqué mi teléfono y abrí la cámara. La iluminación era perfecta, la huella de su mano aún visible en mi cara. Tomé varias fotos, diferentes ángulos. Luego abrí mi aplicación legal y comencé un nuevo informe de incidente, con fecha y hora y detallado. Rick había vuelto arrastrando los pies a su silla, ya alcanzando otra cerveza de la mini nevera que había instalado a su lado. Mi padre se habría horrorizado, él había construido estanterías personalizadas en ese lugar exacto. Le envié un mensaje de texto a mi asistente: necesito que contactes a Morrison y asociados a primera hora del lunes. Consulta inicial por disputa de propiedad con documentación de ambiente hostil. Luego le envié un mensaje a mi abuela: tenías razón. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Su respuesta llegó de inmediato: a pesar de la hora tardía, el abogado de tu abuelo estará en el memorial. Jonathan Morrison, te está esperando. Sonreí en la oscuridad. Por supuesto, ella ya lo había arreglado. La mañana llegó demasiado pronto. Me vestí con cuidado. Traje negro, corrector para el moretón, el alfiler de West Point de mi padre en mi solapa. Mamá estaba en la cocina fingiendo que todo era normal. ¿Café?, ofreció. No, gracias, Claire. ¿Sobre lo de anoche? Deberíamos irnos pronto. No quiero llegar tarde. Rick apareció en la puerta, luciendo peor que mal. ¿Qué es todo ese ruido? Preparándonos para el memorial de papá, dijo mamá suavemente. Cierto. La fiesta del viejo muerto. Agarró jugo de naranja de la nevera, añadió un generoso chorro de vodka. No cuenten conmigo. Hay fútbol. La cara de mamá se desmoronó ligeramente. Pero Rick, dijiste que. Dije que lo pensaría. Lo pensé. No voy. Vi a mi madre encogerse dentro de sí misma, haciéndose más pequeña con cada palabra. Esta era su vida ahora, su elección. Deberíamos irnos, mamá. El viaje a la funeraria fue silencioso. Aparqué, pero mamá no se movió. Él no suele ser así, dijo finalmente. ¿Con qué frecuencia te golpea? Él no. Se detuvo.
Está bajo mucho estrés. El trabajo ha estado lento. Y las facturas de la casa. Que tú posees, la casa que papá te dejó. Su cara se puso pálida. Es complicado. En realidad, no lo es. Saqué los registros de propiedad en mi teléfono. ¿Sabías que la casa fue transferida a propiedad conjunta con Rick el año pasado? Me casé. Tenía sentido. ¿Leíste lo que firmaste? Rick se encargó de todo eso. Por supuesto que lo hizo. También se encargó de vender las herramientas de papá, su colección de monedas, las joyas de mi abuela que se suponía que eran para mí. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Cómo sad? Presto atención, mamá, incluso desde Nueva York. No entiendes. Estar sola, es. Entiendo perfectamente. Cambiaste todo lo que papá construyó por la promesa de no cenar sola. Me ablandé ligeramente. Pero mamá, no estás sola. Nunca lo estuviste. Tienes familia, amigos. Tenías opciones. Fácil para ti decirlo. Tú te fuiste. Me fui porque no había nada aquí para mí. Porque dejaste claro que la comodidad de Rick importaba más que la presencia de tu hija. Nos sentamos en silencio. A través del parabrisas, vi a otras familias llegando para el memorial. Familias normales, familias funcionales, familias donde los padres no golpeaban a las hijas que volvían a casa. Debería decirte, dije finalmente, me reuniré con el abogado del abuelo después del servicio. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Por qué? Para discutir mis opciones con respecto al patrimonio de papá, específicamente la casa. Claire, no, por favor. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que Rick tiene. Tenías una hija. Tenías un hogar familiar lleno de recuerdos. Tenías el legado de papá. Elegiste a Rick en su lugar. No puedes. En realidad, puedo. Mi nombre todavía está en varios documentos. Documentos que me dan más derechos de los que crees. Abrí la puerta del coche. No haré una escena en el memorial del abuelo. Pero las cosas van a cambiar. Él nunca aceptará. No tiene que aceptar. Esa es la cosa hermosa de la documentación legal. Salí, luego me incliné hacia adentro. ¿Vienes o debería decirles a todos que no te sientes bien? Ella me siguió a la funeraria, silenciosa y conmocionada. Bien. Era hora de que entendiera cómo se sentía que tu mundo cambiara sin tu consentimiento. Jonathan Morrison me encontró durante la recepción. Un hombre distinguido de unos 60 años que había conocido a mi abuelo durante 40 años. Claire, tu abuela dijo que podrías necesitar mis servicios. Le entregué mi teléfono, mostrándole las fotos de anoche y los documentos que había recopilado. Su expresión se oscureció mientras se desplazaba por ellos. ¿Qué tan pronto puedes moverte con esto? Pregunté. Lunes por la mañana, a primera hora. Aunque técnicamente, sonrió levemente. Podríamos presentar una orden de protección de emergencia hoy, dada la agresión. No, quiero que esto se haga bien, según el libro. Irrefutable. Entendido. Tu abuelo siempre decía que eras la lista de la familia. Me devolvió el teléfono. Haré que mi asistente te envíe un enlace seguro para el resto de los documentos. Mientras hablábamos, vi a mamá al otro lado de la habitación, aferrando su bolso como un salvavidas. Ella lo sabía, podía ver los engranajes girando, los planes cuidadosos encajando en su lugar. Rick pensó que había ganado al ahuyentarme. Estaba a punto de aprender por qué ese fue su mayor error. Después del memorial, llevé a mamá a casa en silencio. La camioneta de Rick no estaba, se había ido a su lugar habitual de los sábados por la tarde, el salón de VFW, veteranos de guerras en el extranjero, donde bebía y se quejaba de que los inmigrantes tomaban trabajos estadounidenses, a pesar de no haber servido nunca ni un día en su vida. Seguía mamá adentro,
dirigiéndome directamente a lo que solía ser mi habitación, comencé a apartar cajas de las paredes. ¿Qué estás haciendo? Mamá rondaba en la puerta. Buscando algo. Encontré la caja etiquetada, basura de Claire, y la abrí. Vacía, por supuesto. ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué cosas? Mi portafolio de arte, la cámara que el abuelo me dio, mis anuarios de secundaria. Mamá jugueteó con su anillo de bodas. Rick hizo una venta de garaje la primavera pasada. Necesitábamos el dinero para las reparaciones de su camioneta. Mantuve mi voz firme. Él vendió mis pertenencias. Solo estaban aquí acumulando polvo. Eran mías. Me levanté, sacudiendo el polvo de mis pantalones. ¿Vendió las medallas de papá también? Su silencio fue respuesta suficiente. Pasé junto a ella hacia el antiguo estudio de mi padre. La oficina de Rick ahora. Los estantes empotrados que papá había elaborado a mano habían desaparecido, reemplazados por unidades baratas de aglomerado de Walmart. Los diplomas de Rick colgaban donde una vez estuvieron las fotos de servicio de papá. Título asociado en gestión empresarial de una universidad en línea. Certificación de operador de montacargas. Nada malo con el trabajo honesto. Pero Rick llevaba estos papeles como cintas de combate que nunca había ganado. El escritorio de mi abuelo que papá había restaurado, estaba marcado con anillos de bebidas y quemaduras de cigarrillos. No toques nada, advirtió mamá. No le gusta la gente en su espacio. Su espacio. Saqué mi teléfono, comencé a fotografiar todo. El daño al escritorio, los agujeros en las paredes donde habían estado los estantes de papá, las manchas de agua en el techo de cualquier trabajo chapucero que Rick hubiera hecho en la plomería de arriba. Deja eso. ¿Qué estás haciendo? Documentando el deterioro de la propiedad de mi padre. Ya no es de tu padre. Es nuestra. Mía y de Rick. Abrí el cajón del escritorio. Papeles financieros descuidadamente embutidos dentro. Estados de cuenta de la hipoteca que mostraban pagos atrasados, facturas de tarjetas de crédito y cobros. Un aviso del condado sobre impuestos a la propiedad no pagados. Mamá, tienes 3 meses de retraso en la hipoteca. Ella palideció. Rick dijo que lo estaba manejando. ¿Con qué dinero? ¿Siquiera está trabajando? Está entre trabajos. La economía ha estado en auge para los trabajadores calificados. ¿Cuál es su excusa? Fotografié cada documento. Entonces lo encontré, la transferencia de escritura del año pasado. La firma de mamá era temblorosa, probablemente firmada después de unas copas de vino. La de Rick era audaz, triunfante. Pero allí, en la letra pequeña, estaba lo que había estado buscando, la sección que Rick claramente no había leído. Sujeto a gravámenes y reclamaciones existentes según lo registrado en los registros del condado, libro 447, página 281. Ese era mi acuerdo de CEO firma. Todavía válido, todavía vinculante. Claire, por favor. Lo que sea que estés pensando. Estoy pensando que papá estaría horrorizado de ver en que se ha convertido su casa. Estoy pensando que dejaste que un parásito te convenciera de que la historia familiar se podía vender en ventas de garaje y el amor se podía comprar con propiedad conjunta. Cerré el cajón. Estoy pensando que es hora de que alguien le recuerde a Rick que esta casa tiene una historia que no puedes ampliamente borrar. Una puerta de camioneta se cerró afuera. Rick estaba en casa temprano. No digas nada, rogó mamá. Por favor, solo pasa la cena y vete mañana. No me quedaré a cenar. Tengo una reserva de hotel. Rick entró tambaleándose, ya completamente borracho. Vaya, todavía aquí. Pensé que ya habrías corrido de vuelta a Nueva York. Solo recogiendo algunas cosas. Sus ojos inyectados en sangre se entrecerraron. De mi oficina. Vete al infierno fuera de allí. Salí al pasillo. Por supuesto.
Tu oficina, tu casa, tus reglas. Maldita sea, claro que sí. Me empujó al pasar, revisando su escritorio. Si tocaste algo. Solo admirando las renovaciones. Interesante elección. Quitar los empotrados de papá. Esas cosas viejas. Tenían termitas, tuvieron que irse, dijo con una sonrisa burlona. Como todo lo demás en esta casa que ya pasó su mejor momento. Miré a mi madre. Ella miró hacia otro lado. Hablando de pasado su mejor momento, dije conversacionalmente, ¿cómo va la búsqueda de empleo? Su rostro se oscureció. No es de tu incumbencia. Lo es cuando estás viviendo de la seguridad social de mi madre y la pensión de papá. Nuestro dinero, lo que es suyo es mío. Así es como funciona el matrimonio. Se acercó más, con el aliento apestando. No es que tú sepas nada de eso. ¿Qué eres ahora? 35, sin marido, sin hijos, solo una mujer de carrera solitaria que morirá sola con su dinero. 34. Y prefiero morir sola que vivir con alguien que vende las medallas de mi padre muerto por dinero para cerveza. La admisión flotó en el aire. Mamá jadeó. La cara de Rick pasó de rojo a púrpura. Esas eran mías para vender. Todo en esta casa es mío. ¿De verdad? Todo. Saqué mi teléfono. Interesante perspectiva para alguien que ha estado desempleado por, ¿qué? 18 meses ahora. Yo trabajo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Muéstrame un talón de pago del último año. Se abalanzó hacia adelante. Mamá se interpuso entre nosotros. Paren, ambos. Sácala, gruñó Rick. Sácala de mi casa antes de que yo. ¿Antes de que tú qué? ¿Me golpees de nuevo delante de un testigo esta vez? La cabeza de mamá se giró hacia mí de nuevo. Pregúntale a tu marido sobre anoche. Pregúntale por qué necesité corrector para el memorial del abuelo. Las manos de Rick se cerraron en puños. Pequeña mentirosa. Tengo fotos, con fecha y hora, y una queja formal lista para presentar. Lo miré directamente a los ojos. Tócame de nuevo, por favor. Haz el trabajo de mi abogado más fácil. Se quedó allí, balanceándose ligeramente, calculando si su rabia valía el riesgo. Finalmente, pisoteó de vuelta a su sillón reclinable. Lárgate. No vuelvas. Oh, volveré. Recogí mi bolso. Con documentación que deberías haber leído con más cuidado. ¿Qué se supone que significa eso? Pregúntale a mamá sobre el acuerdo de CEO firma de 2009. Pregúntale sobre la cláusula de transferencia condicional. Mejor aún, pregúntale a un abogado. Me dirigí a la puerta. Tienes unas 72 horas antes de que necesites uno. No puedes hacer nada. Esta es mi casa. Me volví una última vez. No, Rick. Es la casa de mi padre. Tú solo estás ocupándola ilegalmente. Pero no te preocupes, eso está a punto de cambiar. Los dejé allí, Rick rabiando, mamá llorando, la casa que me construyó desmoronándose a su alrededor. Afuera, me senté en mi coche de alquiler e hice una llamada. Morrison, soy Clare. Quiero avanzar de inmediato. Los cargos de agresión, todo, el fraude, la transferencia ilegal, el incumplimiento de la propiedad condicional, todo. Eso podría ser costoso y feo. Pensé en las medallas de mi padre en alguna casa de empeño. Las joyas de mi abuela vendidas para las cuentas del bar de Rick. Mis recuerdos de infancia descartados como basura y esparcidos a los buitres de las ventas de garaje. Puedo permitirme lo costoso y feo. Arranqué el motor. No han visto nada todavía. La habitación del hotel estaba limpia, tranquila, era mía. Esparcí los documentos sobre la cama, construyendo mi caso pieza por pieza. Mamá había enviado mensajes de texto 6 veces, alternando entre súplicas y acusaciones. Los borré todos.
Para la medianoche, había subido todo al servidor seguro de Morrison. El acuerdo de compra original, los documentos de CEO firma, la cláusula de transferencia condicional, las fotos de la agresión de Rick, los registros financieros que mostraban su drenaje sistemático de los activos de mamá. Mi teléfono sonó. Número desconocido, código de área local. ¿Crees que eres lista? La voz arrastrada de Rick. ¿Crees que puedes entrar aquí y tomar lo que es mío? Creo que deberías estar discutiendo esto con tu abogado. No necesito un maldito abogado. Necesito que entiendas algo. Su voz bajó, amenazante. Esta casa es todo lo que tenemos. Si te la llevas, tu madre se queda en la calle. Mi madre tiene familia, opciones, elecciones. Mantuve mi voz tranquila. Lo que no tiene es un marido que la respete a ella o a la herencia de su hija. ¿Herencia? Tú te fuiste. Me fui a la universidad, al ejército, por una carrera. Eso no es abandono. Eso es crecimiento. Me puse de pie mirando las luces de mi ciudad natal. Pero no entenderías eso. Acércate a esta casa de nuevo y... Estaré allí el lunes por la mañana con el sheriff, con documentos legales, con todo derecho a entrar en la propiedad de mi padre. Sonreí. Duerme bien, Rick. Disfruta del sillón reclinable. Le quedan quizás 48 horas en ese lugar. Colgué antes de que pudiera responder. Luego bloqueé su número. El número de mamá. A todos excepto a Morrison y a mi abuela. Hora de dejar de jugar a la defensiva. Hora de recordarles a ambos que la chica callada que se había ido a Nueva York había aprendido más que solo contabilidad. Había aprendido que a veces la mejor venganza no es dramática ni violenta. A veces es solo papeleo debidamente archivado. El domingo por la mañana llegó con una cabeza despejada y un plan. Había convertido mi habitación de hotel en una sala de guerra, portátil abierto, documentos ordenados cronológicamente, precedentes legales marcados. Mi asistente en Nueva York había trabajado horas extras, sacando cada registro que pudimos encontrar. Los descubrimientos seguían aumentando. Rick había sacado un préstamo con garantía hipotecaria hace 2 años, falsificando la firma de mamá. Había vendido derechos minerales de la propiedad que no poseía. Incluso había intentado usar la casa como garantía para una empresa comercial fallida, un bar que cerró en 6 meses. Pero la prueba definitiva estaba en los papeles originales de 2009. Cuando CEO firmé la hipoteca después de que papá murió, ayudando a mamá a quedarse con la casa, incluimos una disposición en la que insistía a los 19 años. Recién salida de mi primera clase de derecho contractual, la cláusula de servicio militar. Si yo estaba desplegada o sirviendo en servicio activo, mi interés en la propiedad no podía ser alterado sin consentimiento por escrito. Había servido 4 años, nunca di consentimiento, nunca supe siquiera que mamá había intentado transferir la escritura hasta este fin de semana. Mi teléfono vibró. Jonathan Morrison. Claire, he revisado todo. Tienes motivos para una orden judicial inmediata, la transferencia ilegal, las firmas falsificadas, la explotación financiera de tu madre. Rick podría enfrentar cargos penales. ¿Qué tan pronto podemos movernos? Puedo presentarla a primera hora mañana, pero Claire, ¿estás preparada para lo que esto significa? Tu madre quedará atrapada en el medio. Pensé en ella cerrando la puerta de su dormitorio mientras Rick me golpeaba. Ella eligió su lado. Justo. Una cosa más. Saqué los datos financieros de Rick. Debe más de 40.000 en deudas de juego. Ese préstamo hipotecario, la mayor parte fue para cubrir marcadores en el casino. Por supuesto que sí. Razón de más para actuar rápido antes de que drene algo más. Después de la llamada, abrí mi portátil y comencé a escribir. No documentos legales. Esos eran dominio de Morrison. Esto era diferente. Un correo electrónico a miembros específicos de la familia. Los que importaban. Los hermanos de la abuela. Los compañeros del ejército de papá.
Los vecinos que me habían visto crecer. Asunto: la verdad sobre Rick Carlton. Lo expuse de manera simple, objetiva: la agresión, el robo de reliquias familiares, el abuso financiero, la degradación del legado de mi padre. Adjunté fotos: el moretón en mi cara, los muebles empotrados destruidos, los listados de venta de garaje de las medallas de papá que encontré en caché en línea. Enviar. En una hora, mi teléfono explotó. El mejor amigo de papá, Tom, todavía vivía a 2 calles de distancia. Claire, cariño, ¿por qué no dijiste algo antes? No teníamos idea. Mamá era buena guardando secretos. Tu papá estaría revolviéndose en su tumba. Necesitas respaldo cuando vayas allí. Tendré al sheriff, pero gracias. Para la tarde, se había corrido la voz. La hermana de mamá llamó desde Florida, horrorizada. El antiguo líder de escuadrón de papá prometió hacer algunas llamadas, ver si las medallas podían ser rastreadas. La red de personas que habían amado a mi padre, que habían sido alejadas por el comportamiento territorial de Rick, se reactivó repentinamente. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel finalizando estrategias con Morrison cuando llamaron a la puerta. Revisé la mirilla. La señora Patterson, nuestra antigua vecina de al lado. Claire, querida. Sostenía un plato de galletas. Justo como cuando era joven. Escuché que estabas en la ciudad. La invité a pasar. Se sentó en el borde de la cama mirando mi fortaleza de documentos. Debería haber dicho algo, comenzó. Cuando vi a Rick vendiendo las herramientas de tu padre, la porcelana de tu abuela, pero tu madre me rogó que no interfiriera. No era tu responsabilidad. Tal vez no, pero tengo algo que podría ayudar. Sacó un sobre de su bolso. Fotos de las ventas de garaje. Pensé que alguien debería documentar lo que se estaba perdiendo. Abrí el sobre. Allí estaban. El corazón púrpura de papá en una mesa plegable marcado con $50. Su caja de herramientas, hecha a mano por mi abuelo, sentada en el camino de entrada. Mis pinturas de la infancia apiladas como basura. Él les dijo a los compradores que eran de subastas de unidades de almacenamiento, continuó la señora Patterson. Dijo que los dueños originales habían abandonado todo. Yo sabía mejor. Gracias por esto. Coloqué cuidadosamente las fotos con mi evidencia. Esto ayuda más de lo que sabes. Ella se levantó para irse, luego hizo una pausa. Tu madre pasó anoche después de que te fuiste. Estaba alterada. Me lo imagino. Me preguntó si pensaba que había cometido un error al casarse con Rick. ¿Qué le dijiste? La expresión de la señora Patterson se endureció. Le dije que el error fue dejar que él borrara a su primera familia por la comodidad de no estar sola. Le dije que Claire Matt no crió a una hija que dejaría que alguien robara su legado sin pelear. Después de que se fue, me senté en el atardecer, rodeada de evidencia de la destrucción sistemática de Rick. Mañana comenzaría el desmantelamiento legal de su reino de papel. Pero esta noche, tenía una tarea más. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Plan de recuperación y restauración de la propiedad, 1247 Maple Street. Fase 1. Orden judicial legal para congelar todas las transferencias de propiedad. Fase 2. Denuncia penal por fraude y falsificación. Fase 3. Restauración de la propiedad original con disposiciones de protección. Fase 4. Restauración completa de la propiedad a las especificaciones de David Matt. Al final, añadí una nota: presupuesto, lo que sea necesario. Plazo, inmediato. Mi teléfono sonó. Número desconocido de nuevo. Esta vez respondí. Has puesto a todo el pueblo en contra de nosotros. La voz de mamá aguda por el pánico. La gente está llamando, enviando mensajes. ¿Cómo pudiste? Dije la verdad. Si eso puso a la gente en su contra, ¿qué dice eso? Rick está furioso. Está hablando de demandarte por difamación. Dile que haga fila.
Yo lo demandaré por fraude primero. Claire, por favor. Podemos resolver esto. Ven a cenar. Hablaremos como adultos. ¿Cómo hablamos el viernes por la noche cuando me golpeó y fingiste no ver? Silencio. Estaba borracho. No quiso decir. Lo dijo en serio. Justo como quiso vender las medallas de papá. Justo como quiso falsificar tu firma en documentos de préstamo. Dejé que eso se asimilara. Oh, no sabía sobre la falsificación. Revisa el préstamo con garantía hipotecaria de 2022. Tu firma no se parece en nada a tu letra real. Eso es imposible. Revisa por ti misma o no lo hagas. Morrison citará los documentos de todos modos. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. Porque la memoria de papá merece algo mejor. Porque tú mereces algo mejor, incluso si no puedes verlo. Rick es mi marido. Rick es un parásito que vio a una viuda solitaria con una casa pagada y una pensión. No es un marido. Es un oportunista que tuvo suerte. Me colgó. Progreso, en cierto modo. Al menos estaba enojada en lugar de poner excusas. Pasé el resto de la noche al teléfono con contratistas obteniendo estimaciones para el trabajo de restauración. Los muebles empotrados podrían recrearse a partir de fotos. Los pisos de madera podrían ser restaurados. La casa podría salvarse. La familia que había vivido en ella era otro asunto. Pero ese no era mi problema a resolver. Mi trabajo era simple, reclamar lo que era mío, restaurar lo que fue destruido y asegurarme de que Rick Carlton aprendiera exactamente qué sucedía cuando intentabas borrar el legado de una familia militar. Él pensó que había ganado al ahuyentarme. Mañana aprendería que Samplemente me había dado espacio para tomar impulso. El lunes por la mañana llegó con el tipo de claridad nítida que prometía cambio. Me reuní con Morrison en su oficina a las 7:30 de la mañana vestida con mi traje más elegante, el que usaba para reuniones de adquisiciones hostiles en Manhattan. ¿Lista?, preguntó, deslizando los documentos presentados a través de su escritorio. He estado lista desde que tenía 19 años y vi a mamá llorar por las facturas mientras el seguro de vida de papá se iba para mantener nuestra casa. Morrison sonrió. Tu abuelo estaría orgulloso. Siempre dijo que tenías acero en la columna vertebral. A las 8:45, nos sentamos en el tribunal esperando que el juez Harrison revisara nuestra orden judicial de emergencia. Morrison había acelerado todo, pidiendo favores de 30 años de práctica. Señorita Matt. El juez Harrison miró por encima de sus gafas de lectura. Estas son acusaciones serias. Fraude, falsificación, abuso financiero de ancianos. Cada reclamo está documentado, su señoría. Morrison entregó nuestra carpeta de pruebas. El acusado liquidó sistemáticamente activos pertenecientes al patrimonio, falsificó firmas en documentos de préstamo y agredió físicamente a mi clienta cuando intentó recuperar propiedad personal. El juez hojeó las fotos, mi cara magullada, las firmas falsificadas, los estados de cuenta bancarios que mostraban los retiros de casino de Rick usando las cuentas de mamá. Orden judicial concedida. Todas las transferencias de propiedad están congeladas en espera de una revisión completa. Al señor Carlton se le prohíbe vender, retirar o destruir cualquier artículo de la residencia. Me miró. Señorita Matt, se le concede acceso inmediato a la propiedad para asegurar y documentar todos los activos restantes. Su señoría, añadió Morrison, también estamos presentando cargos penales. El fiscal de distrito espera nuestra documentación esta tarde. Anotado. Se notificará al departamento del sheriff para proporcionar escolta si es necesario. El juez Harrison firmó la orden. Buena suerte, señorita Matt. Fuimos a la oficina del sheriff a continuación. El sheriff Williams, que había conocido a mi padre, leyó la orden con cuidado. Rick no se va a tomar esto bien, advirtió. Por eso necesitamos escolta, respondió Morrison. La tendrás. Ayudante Chen, se corrigió a sí mismo.
El ayudante Martínez los acompañará. ¿Cuándo? Ahora, dije, antes de que Rick tenga tiempo de destruir algo más. El viaje a Maple Street se sintió diferente con un coche patrulla del sheriff detrás de nosotros. Los vecinos salieron a mirar. La señora Patterson me dio un pequeño saludo desde su jardín. La camioneta de Rick estaba en el camino de entrada. Perfecto. El ayudante Martínez llamó. Escuché forcejeos dentro, discusiones ahogadas. Finalmente, mamá abrió la puerta, con los ojos rojos e hinchados. Señora. Martínez mostró su placa. Tenemos una orden judicial que requiere acceso a la propiedad. Rick apareció detrás de ella, con la cara morada de rabia. Fuera de mi propiedad. Señor, necesito que retroceda. Martínez se movió entre nosotros. La señorita Matt tiene derecho legal a entrar. Maldita sea si lo tiene. Morrison le entregó a Rick la orden judicial. La página 3 detalla los activos congelados. La página 5 enumera los cargos penales que se están presentando. Querrá contactar a un abogado. Pasé junto a ellos hacia la casa, Martínez siguiéndome. Comencé en la sala de estar fotografiando todo. Rick nos sombreaba escupiendo veneno. ¿Crees que eres lista? ¿Crees que puedes ampliamente tomar todo? No estoy tomando nada, respondí, abriendo el armario donde solía estar el cofre militar de papá. Vacío. Estoy documentando lo que ya tomaste. Esa basura, la vendí hace años. Conseguí buen dinero, también. Martínez dio un paso adelante. Señor, tal vez quiera dejar de hablar. Cualquier cosa que diga. Conozco mis derechos, gruñó Rick. Esta es mi casa, mi propiedad. Ese cofre era mío para vender. En realidad, saqué mi teléfono mostrando una foto. Ese cofre pertenecía al sargento de primera clase David Matt. Su testamento específicamente me lo dejó a mí. Acabas de confesar haber robado y vendido propiedad robada. La cara de Rick pasó por varios tonos de rojo. Tu madre estuvo de acuerdo. Mi madre no era la dueña para estar de acuerdo. Me moví sistemáticamente por la casa, Martínez manteniendo a Rick a raya. En el sótano, encontré cajas etiquetadas, habitación de Claire, vacías. En el garaje, el tablero de clavijas donde papá había organizado sus herramientas estaba desnudo. Pero en la oficina de Rick, encerrado en un archivador que él pensaba que era seguro, encontré recibos, boletas de casas de empeño, registros de consignación, un rastro de papel de cada reliquia familiar que había vendido. Había guardado registros para fines fiscales, nunca imaginando que se convertirían en evidencia en su contra. Premio gordo, murmuró Morrison, fotografiando cada recibo. Esos son privados, Rick se abalanzó hacia adelante. Martínez lo atrapó. Señor, necesito que se calme o tendré que restringirlo. En mi propia casa. Esta casa, dije en voz baja, está sujeta a revisión legal. Su propiedad está ahora en duda. Fue entonces cuando Rick estalló. Tu pequeña, abandonaste a esta familia. Dejaste a tu madre sola. Me acerqué. Yo cuidé de ella. Tú drenaste sus cuentas. Vendiste sus recuerdos. La aislaste de la familia. Me mantuve tranquila, sabiendo que la cámara corporal de Martínez estaba grabando. No eres un cuidador. Eres un depredador. Luchó contra el agarre de Martínez. Fuera. Fuera. Señor, está bajo arresto por agresión. Martínez lo esposó eficientemente mientras Rick estallaba en blasfemias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mamá se quedó congelada en la puerta, viendo cómo se llevaban a su marido. Claire, ¿cómo pudiste? ¿Cómo no pude? Saqué los documentos de préstamo falsificados. ¿Sabías que ha estado firmando con tu nombre, tomando préstamos contra la casa? Ella se hundió en una silla, la silla de mi abuela, que de alguna manera había sobrevivido a la purga de Rick. No,
La casa tiene 3 meses de retraso en los pagos de la hipoteca. Los impuestos a la propiedad están vencidos. ¿A dónde pensaste que iba el dinero? Dijo que estaba invirtiendo para nuestro futuro. ¿En qué? ¿Fichas de póker? Morrison dio un paso adelante. Señora Carlton, debe saber que como víctima de fraude financiero, tiene opciones. Los cargos penales contra su marido no tienen que incluirla si coopera. Ella miró entre nosotros, perdida. No entiendo nada de esto. Me senté frente a ella. Rick te ha estado robando, a nosotros, a la memoria de papá. Ha sacado préstamos que no autorizaste, vendió propiedades que no eran suyas y puso esta casa, la casa de papá, en riesgo de ejecución hipotecaria. Pero él me ama. Ama lo que tenías. Hay una diferencia. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Primero, consigues un abogado. No el amigo de Rick del bar, un abogado real. Segundo, separas tus finanzas inmediatamente. Tercero, vacilé, luego saqué una carpeta. ¿Firmas esto? ¿Qué es? Papeleo para restaurar la casa a su estructura de propiedad original con protecciones para evitar que esto vuelva a suceder. Lo dije frente a ella. Te da derechos de residencia de por vida, pero evita que nadie, incluidos futuros maridos, la aprovechen para préstamos o la vendan sin aprobación judicial. Me estás quitando mi casa. Estoy salvando la casa de papá. Hay una diferencia. Ella miró los papeles. ¿Y si no firmo? Entonces Morrison presenta la demanda completa. Cargos penales y civiles. La casa entra en ejecución hipotecaria mientras peleamos en la corte. Pierdes todo de todos modos, solo que más públicamente. ¿Le harías eso a tu propia madre? Te lo hiciste a ti misma el día que dejaste que Rick vendiera el corazón púrpura de mi padre. Eso rompió algo en ella. Se derrumbó, sollozando. No sentí simpatía. Ella se había quedado parada mientras Rick desmantelaba nuestro legado familiar, pieza por pieza. Había elegido la comodidad sobre la conciencia. ¿A dónde irá Rick? A la cárcel inicialmente. Luego a donde sea que van los hombres cuando sus boletos de comida se dan cuenta de que son parásitos. Me levanté. Tienes 48 horas para decidir. Firma los papeles o vamos a juicio. La dejé allí llorando en la silla de mi abuela y fui al garaje. En la esquina cubierta por una lona, encontré la única cosa que Rick no había vendido. El banco de trabajo de papá. Demasiado pesado para moverlo fácilmente, demasiado empotrado para quitarlo sin destruirlo. Pasé mi mano sobre la madera marcada, recordando a papá enseñándome a usar un nivel, a medir 2 veces y cortar una vez, a construir cosas que duran. Lo estoy arreglando, papá, susurré. Todo. Morrison apareció en la puerta. Rick ha sido fichado. Agresión, fraude, falsificación. Audiencia de fianza mañana. Bien. ¿Qué sigue? Presentamos la demanda civil. Exigimos una contabilidad completa de todos los activos vendidos. Congelamos cualquier cuenta restante. Hizo una pausa. Tu madre. Ella firmará. No tiene opción. Es duro lo que estás haciendo, pero necesario. Pensé en mi apartamento en Nueva York. Mi vida simple allí. Sé lo que todos dirán. Que soy la hija fría que destruyó el matrimonio de su madre. La villana en su drama de pueblo pequeño. ¿Y qué dirás tú? Miré alrededor del garaje vacío una vez lleno de herramientas y sueños y el amor de un padre. Que soy la hija que volvió a casa. El martes por la mañana trajo el contraataque de Rick. Estaba revisando ofertas de contratistas en mi habitación de hotel cuando Morrison llamó. Ha contratado a Bradley Simmons, dijo Morrison. Abogado local conocido por tácticas agresivas. ¿Es bueno? Lo suficientemente bueno para ser molesto.
Ya ha llamado 3 veces esta mañana exigiendo que retiremos todos los cargos. Dice que estás llevando a cabo una campaña vengativa contra un padrastro amoroso. Me reí. ¿Amoroso? Vendió las medallas de mi padre muerto. Sobre eso, Tom Rodríguez llamó. El compañero del ejército de tu papá. Rastreó el corazón púrpura a una casa de empeño en Columbus. Lo compró de vuelta. Está conduciendo hoy para devolverlo. Mi garganta se apretó. ¿Cuánto pagó? No lo dirá. Solo dijo que algunas cosas no se tratan de dinero. Para el mediodía, Rick estaba fuera bajo fianza. Su primera parada fue el lugar de trabajo de mamá, la escuela primaria, donde había sido secretaria durante 15 años. Me enteré por la directora, la señora Davis, quien me llamó directamente. Claire, estoy preocupada. Rick apareció durante el almuerzo haciendo una escena, gritando sobre hijas desagradecidas y propiedad robada. Tuve que hacer que seguridad lo escoltara afuera. Siento que te hayas visto arrastrada a esto. No te disculpes. Tu madre necesita ayuda, lo admita o no. La he visto desvanecerse estos últimos 3 años. Rick no es bueno para ella. ¿Ella se fue con él? No, todavía está aquí, escondida en mi oficina. Me pidió que te llamara. Encontré a mamá en la oficina de la directora luciendo más pequeña que nunca. Sus compañeros de trabajo habían presenciado el colapso de Rick. Vieron al hombre detrás del encanto. La máscara finalmente se había caído. Nunca ha hecho eso antes, dijo en voz baja. Me avergonzó en el trabajo. Está desesperado. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Su abogado dice que estás mintiendo. Que las firmas no son falsificadas. Que abandonaste cualquier reclamo a la casa cuando te fuiste a la universidad. Su abogado está equivocado. Me senté a su lado. Mamá, necesito que mires estos. Extendí los documentos de préstamo. Puse su firma genuina junto a las falsificadas. Incluso ella pudo ver la diferencia. Yo no firmé estos, susurró. Lo sé. Él me dijo que necesitábamos el dinero para reparaciones, para facturas médicas. Le di mi PIN, le dije que lo manejara. Ella estudió los registros de retiro. $40,000. ¿A dónde fue? Golden Nugget Casino, Riverside Lastrock, varios sitios de apuestas deportivas. Le mostré el informe de crédito de Rick que Morrison había citado. Debe dinero a algunas personas muy poco amigables. Oh, Dios. Se cubrió la boca. Dijo que había dejado de jugar. ¿Cuándo empezó alguna vez? Antes de conocernos, su primera esposa lo dejó por eso, pero juró que había terminado, que yo lo había salvado. Se rió amargamente. Supongo que solo fui una nueva línea de crédito. Firma los papeles, mamá. Protege lo que queda. Estaba alcanzando el bolígrafo cuando la puerta se abrió de golpe. Rick estaba allí con los ojos desorbitados apestando a bourbon a las 2 de la tarde. No firmes nada. Me señaló. Ella está tratando de robar todo lo que construimos. Tú no construiste nada. Me levanté, poniéndome entre ellos. Tú demoliste. Tú vendiste. Tú robaste. Yo mantuve esa casa. La mejoré. Destruiste el trabajo manual de papá y lo reemplazaste con aglomerado. Convertiste un hogar familiar en una pensión de mala muerte. La señora Davis apareció con seguridad. Señor Carlton, necesita irse ahora. Estoy hablando con mi esposa. Su esposa es mi empleada y esta es mi escuela. Váyase o llamo a la policía. La cara de Rick se retorció. Todo esto es tu culpa, me gruñó. Pusiste a todos en mi contra. Bueno, tengo noticias para ti, princesa. Tu papi no es el santo que crees que era. ¿Qué se supone que significa eso?
Pregúntale a tu madre sobre 2008. Pregúntale por qué realmente fue desplegado tan a menudo. Sonrió con burla. Mejor aún, pregúntale sobre la sargento Katie Williams. Mamá se puso blanca. Rick, no. Oh, ¿ahora quieres proteger su memoria? ¿Dónde estaba esa protección cuando tu hija estaba destruyendo nuestra vida? Seguridad se movió, pero levanté una mano. No, déjenlo hablar. ¿Qué pasa con Katie Williams? Tu precioso padre tenía un ojo errante. ¿Por qué crees que tus padres estaban en terapia antes de que él muriera? ¿Por qué crees? Cállate. Mamá se puso de pie temblando. Solo cállate. David cometió errores. Sí, lo superamos. Él volvió a casa. Eligió a su familia. Eso es lo que hacen los hombres reales. Enfrentan sus fracasos y los arreglan. Miró a Rick directamente a los ojos. Tú simplemente culpas a todos los demás. La sonrisa burlona de Rick vaciló. Lidia. Fuera. No vuelvas a casa. No me llames. Terminamos. No lo dices en serio. Ella agarró los papeles de mi mano, los firmó con trazos agudos y furiosos. Ahí, hecho. La casa es de Claire. Tú no obtienes nada. Eso no es legal. Tengo derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio, dijo el ayudante Martínez desde la puerta. La señora Davis había llamado a la policía después de todo. Violación de una orden de restricción. Señor Carlton. Su fianza indicaba específicamente que no hubiera contacto con la señora Carlton en su lugar de empleo. No había sabido sobre la orden de restricción. Mamá la había presentado ella misma. Aparentemente, la primera cosa inteligente que había hecho en años. Mientras se llevaban a Rick de nuevo, gritó por encima del hombro. Esto no ha terminado. Quemaré esa casa antes de dejar que te la lleves. Martínez hizo una pausa. Señor, ¿acaba de amenazar con un incendio provocado frente a testigos? Incluso Rick no estaba lo suficientemente borracho para repetirlo. Se lo llevaron, sus amenazas resonando por el pasillo. Mamá se hundió de nuevo en su silla. ¿Es cierto lo de papá? Elegí mis palabras con cuidado. ¿Importa? Se ha ido hace 11 años. Has pasado 3 de esos años dejando que Rick destruya su memoria. Cualesquiera que fueran los errores que papá cometió, no se merecía eso. Estaba tan sola. Empezó a llorar de nuevo. Te fuiste y la casa estaba tan tranquila y Rick parecía tan amable al principio. Los estafadores siempre lo parecen. ¿Qué pasa ahora? Ahora solicitas el divorcio. Recibes terapia. ¿Recuerdas quién eras antes de que Rick te convenciera de que no eras nada sin un hombre? Recogí los papeles firmados. Y me dejas arreglar lo que él rompió. ¿Dónde viviré? En la casa. Lee los papeles. Tienes residencia de por vida. No soy Rick. No tiro a la familia a la calle. Me detuve en la puerta. Pero mamá, la próxima vez que dejes que un hombre golpee a tu hija, estás sola. Esa noche, Tom Rodríguez llegó con una pequeña caja de madera. Dentro, acolchada en terciopelo, yacía el corazón púrpura de papá. El dueño de la casa de empeño lo recordaba, dijo Tom. Se sintió mal por comprarlo una vez que conoció la historia. Solo me cobró lo que le pagó a Rick. ¿Cuánto? $50. Rick vendió el corazón púrpura de mi padre por $50. Sostuve la medalla, recordando a papá mostrándomela cuando era joven, explicando cómo se la había ganado, por qué había servido. Todo ese honor, todo ese sacrificio reducido a dinero para beber. Gracias por traerla a casa. Tu papá me salvó la vida en Fallujah. Era lo menos que podía hacer. Tom me estudió. Te pareces a él, ¿sabes? Misma determinación,
mismo acero. Él nunca retrocedió de una pelea que importara. Tú tampoco. Sonrió. Aparentemente, Rick no tiene idea de lo que comenzó. ¿Verdad? Está a punto de aprender. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel. El corazón púrpura de papá en el escritorio junto a mi portátil. Había ganado la primera batalla, papeles firmados, Rick en la cárcel, casa protegida. Pero la guerra no había terminado. Rick volvería a salir bajo fianza, encontraría nuevos abogados, seguiría luchando. Pero yo también lo haría. Abrí un nuevo correo electrónico para mi equipo en Nueva York. Extendiendo mi permiso. Situación familiar requiere atención adicional. Trabajaremos de forma remota según sea necesario. Mi asistente respondió de inmediato. Lo que necesites, Claire. Te tenemos cubierta. Sonreí. Rick pensó que estaba luchando contra una mujer con problemas paternos. No tenía idea de que yo comandaba recursos que él no podía imaginar, conexiones que nunca tendría y una voluntad forjada en la disciplina militar y la guerra corporativa. Había robado a la familia equivocada, y yo apenas estaba comenzando. El miércoles por la mañana, Morrison llamó con noticias. El banco aprobó la congelación. También han acordado revertir el préstamo fraudulento pendiente de investigación. Tu documentación era a prueba de balas. Y Rick volvió a salir bajo fianza, pero con condiciones estrictas, monitor GPS, nada de alcohol, definitivamente nada de contacto contigo o tu madre. Sus activos, lo poco que tiene, también están congelados. Me paré en el camino de entrada de 1247 Maple Street. Las camionetas de los contratistas se alineaban detrás de mí. El cerrajero acababa de terminar, cerraduras nuevas, nuevo sistema de seguridad, cada punto de acceso asegurado. ¿Por dónde quieres empezar?, preguntó James, el contratista principal. Su abuelo había servido con papá. La sala de estar. Quiero esos muebles empotrados recreados exactamente como eran. Estudió las viejas fotos que yo había recopilado. Hermoso trabajo. Tu papá hizo esto él mismo. Cada corte, cada unión. Rick los arrancó, alegando termitas. ¿Termitas? James resopló. Revisé durante el recorrido. No hay daño de termitas en ninguna parte. Solo marcas de palanca. Fuimos habitación por habitación. Los pisos de madera necesitaban un reacabado completo. La negligencia de Rick había dejado manchas de agua y rasguños por todas partes. Los gabinetes de cocina que papá había restaurado apenas aguantaban. Faltaban herrajes, puertas torcidas. 3 semanas, estimó James, tal vez 4 para hacerlo bien. Hazlo bien. Esta casa se lo merece. Mi teléfono vibró. Bradley Simmons, el abogado de Rick. Señorita Matt, llamo para discutir un acuerdo. Estoy escuchando. Mi cliente está dispuesto a renunciar a todos los reclamos sobre la propiedad a cambio de $50,000 y retirar los cargos. Me reí. Su cliente robó más que eso solo en activos vendidos. Contraoferta, él renuncia a todos los reclamos a cambio de que yo no persiga cargos penales adicionales por las amenazas que hizo ayer. ¿Esas supuestas amenazas? Fueron grabadas por las cámaras de seguridad de la escuela y presenciadas por 6 personas, incluido un ayudante del sheriff. ¿Le gustaría que le enviara las imágenes? Silencio. Entonces consultaré con mi cliente. Mamá llegó mientras dirigía la retirada de muebles. Parecía perdida al ver la casa transformada en una zona de construcción. Empaqué algunas cosas, dijo en voz baja, sosteniendo una maleta. Pensé en quedarme con mi hermana por un tiempo. No tienes que irte. El dormitorio principal no se tocará hasta dentro de otra semana. No puedo quedarme aquí ahora mismo. Demasiados recuerdos, buenos y malos. Entendí. Tómate tu tiempo. La casa estará aquí cuando estés lista.
Ella hizo una pausa en su coche. Claire, lo que Rick dijo ayer sobre tu padre, no necesito saber. Pero mamá, lo que sea que pasó entre tú y papá, lo resolvieron. Siguieron juntos. Construyeron una vida. Señalé la casa. Esto es lo que importa. Lo que nos dejó. Lo que preservamos. Ella asintió, las lágrimas amenazando de nuevo. Siento todo. Lo sé. Después de que se fue, fui al sótano. Rick lo había usado para almacenamiento, cajas de basura, electrodomésticos rotos, cajas de botellas de cerveza vacías. Pero en la esquina, detrás de un sofá mohoso, encontré algo que él había pasado por alto. El banco de trabajo de papá, las herramientas no estaban todas vendidas. Algunas habían caído detrás del banco, encajadas en un hueco, su martillo favorito, un nivel con sus iniciales talladas en el mango, un cinturón de herramientas de cuero, agrietado por la edad, pero entero. Me senté en los escalones del sótano sosteniendo ese martillo y finalmente me permití llorar por lo que se había perdido, lo que se había salvado, lo que nunca podría recuperarse. Mi teléfono sonó. Tom Rodríguez de nuevo. Claire, tal vez quieras ver las noticias. Canal 6. Saqué la transmisión. Rick de pie fuera del tribunal hablando con los reporteros, violando ya sus condiciones de fianza bebiendo. El reportero no pareció notar la petaca en su bolsillo. Pero yo sí. Esto es una vendetta, balbuceó. Una hija amargada tratando de destruir la felicidad de su madre. Le di a esa mujer los mejores años de mi vida, y así es como su familia me paga. El reportero preguntó sobre los cargos de fraude. Mentiras. Todo mentiras. Nunca falsifiqué nada. Lidia me dio permiso para todo. Estábamos casados. Lo que es de ella era mío. Comencé a grabar más evidencia. Rick no podía evitarlo, la maldición del narcisista. Y otra cosa, continuó Rick, animándose con su audiencia. Esa casa se estaba cayendo a pedazos cuando me mudé. La arreglé. Nueva oficina, nueva configuración de garaje, me deshice de toda esa vieja basura que abarrotaba el lugar. ¿Por basura, se refiere a reliquias familiares? Presionó el reportero. Un montón de basura militar y dibujos de niños. ¿Quién guarda esas cosas? Hice espacio para la vida real. No un santuario para un hombre muerto. Guardé la grabación y se la reenvié a Morrison. Más documentación de robo admitido y destrucción de propiedad. También, intoxicación pública mientras estaba bajo fianza. Morrison respondió de inmediato. Su abogado debe estar teniendo un ataque al corazón. Esto viola todas las condiciones de la fianza. Para la noche, Rick estaba de nuevo bajo custodia. Esta vez, el juez revocó la fianza por completo. Rick esperaría el juicio desde una celda donde no pudiera intimidar a los testigos ni destruir pruebas. Celebré arrancando la cortina de ducha con la bandera confederada en el baño y quemándola en la hoguera del patio trasero. Los vecinos miraban desde sus ventanas, entendiendo el simbolismo. La marca de Rick en la casa estaba siendo borrada pieza por pieza. Esa noche, dormí en la casa por primera vez en 11 años. En un colchón de aire en mi vieja habitación, rodeada de equipo de construcción y el olor a aserrín. Se sentía más como un hogar de lo que lo había hecho desde que papá murió. Mi teléfono se iluminó con correos electrónicos, preguntas de trabajo de Nueva York, fácilmente manejadas de forma remota, pero también mensajes de familia, de amigos del ejército de papá, de personas de las que no había sabido en años. Se había corrido la voz más allá de nuestro pequeño pueblo. Rick había despertado algo que no entendía. Las familias militares protegen a los suyos. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Katie Williams. Escuché sobre lo que estás haciendo. Tu papá estaría orgulloso. Si necesitas testigos de carácter para el juicio, estoy disponible. Así que la gran revelación de Rick sobre el ojo errante de papá la había alcanzado y, en lugar de esconderse, estaba ofreciendo apoyo.
Eso requería coraje. Respondí, gracias. Lo tendré en cuenta. Otro mensaje de texto. Este de mamá. Vi las noticias. Rick se veía patético. Tal vez yo he sido patética también. Creyéndole todo este tiempo. Tu papá nunca se vio patético, ni siquiera en su peor momento. Olvidé cómo se veía la verdadera fuerza hasta que te vi enfrentarte a Rick. Gracias por recordármelo. No respondí. No estaba lista para esa conversación todavía. En cambio, caminé por la casa con un bloc de notas, planificando la restauración. Los muebles empotrados de la sala de estar reflejarían el diseño original de papá, pero con toques modernos, enchufes ocultos, iluminación LED. Los pisos brillarían de nuevo. La cocina honraría su artesanía mientras se actualizaba para la eficiencia. Esta casa sería mejor que antes. No un santuario, sino un testamento vivo de lo que un hombre construyó y lo que su hija se negó a dejar que otro hombre destruyera. Rick pensó que había ganado cuando me ahuyentó a los 18 años. Recién graduada y ansiosa por escapar. Él pensó que la distancia significaba derrota. El silencio significaba rendición. Estaba equivocado. Había pasado 11 años convirtiéndome en alguien que él nunca esperó, educada, conectada, financieramente segura y absolutamente despiadada cuando protegía lo que importaba. Mañana, el trabajo real comenzaría. Los contratistas quitarían el daño, restaurarían los huesos de la casa. El sistema legal quitaría los falsos reclamos de Rick, restauraría la justicia, y yo vería todo suceder desde el taller de papá, usando sus herramientas recuperadas para ayudar a reconstruir lo que Rick había derribado, pieza por pieza, tabla por tabla, hasta que cada rastro de Rick Carlton desapareciera, y la casa se mantuviera orgullosa de nuevo, tal como su dueño. El jueves por la mañana trajo el caos. Me despertaron golpes en la puerta a las 6 de la mañana. A través del monitor del nuevo sistema de seguridad, vi al hermano de Rick, Dale, y a otros 2 hombres que no reconocí. Abraham. Gritó Dale. Venimos por las cosas de Rick. Llamé al 911, luego a Morrison. Me quedé adentro, grabando todo a través de la ventana. Esto es allanamiento de morada, grité a través de la puerta. Rick no tiene ningún reclamo legal sobre esta propiedad. Sus herramientas están en ese garaje. Su ropa está en esa casa. Dale pateó la puerta. No puedes robar las pertenencias de un hombre. Revisa los documentos judiciales. Cualquier artículo personal será devuelto a través de canales legales. Los 2 hombres con Dale comenzaron a rodear la casa, probando ventanas. Los seguí en los monitores de seguridad, narrando para la grabación. 2 varones no identificados intentando entrada no autorizada. Ventana del lado este, ahora moviéndose a la puerta trasera. La policía llegó en minutos. Dale trató de explicar que solo estaban recogiendo las cosas de Rick. Los oficiales no se lo tragaron. Señora, el oficial Reynolds se dirigió a mí. ¿Tienen estos hombres permiso para estar en su propiedad? Absolutamente no. Hay una orden judicial congelando todos los activos dentro de esta casa pendiente de revisión legal. Dale, estalló. Ese es el hogar de mi hermano. Él construyó ese garaje. Él. Señor, retroceda. La mano de Reynolds se movió a su taser. ¿Tiene alguna prueba de propiedad? Pídale a ella pruebas de que abandonó este lugar. Levanté la escritura. Propiedad transferida de nuevo a mi nombre hace 3 días. Firmada, notariada, presentada ante el condado. Arrestaron a Dale por invasión de propiedad e intento de allanamiento de morada. Los otros 2 hombres se dispersaron antes de que pudieran ser identificados. Añadí más cámaras a mi lista de actualizaciones de seguridad. Morrison llamó 1 hora después. Rick está realmente desesperado ahora. El arresto de su hermano acaba de salir en las noticias locales. Bien. Que todos vean lo que sucede cuando intentas intimidarme. Bradley Simmons quiere otra reunión.
Dice que Rick está listo para negociar desde la cárcel. Aparentemente, la realidad se está asentando. Está enfrentando tiempo serio, fraude, falsificación, agresión, violación de fianza. Simmons está presionando por un trato. Prepara la reunión, pero no voy a retroceder. Los contratistas llegaron a las 8 y el trabajo se reanudó. James me llevó aparte alrededor del mediodía. Encontré algo interesante. Me llevó a la pared del sótano que habían abierto. Tu papá construyó un compartimento oculto aquí. Mira. Detrás del panel de yeso había una caja de metal. Dentro, envueltos en plástico, sus registros de servicio, elogios, fotos del despliegue y una carta dirigida a mí. Mis manos temblaban mientras la abría. Claire Beard, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Estoy escribiendo esto antes de mi último despliegue. Hay cosas que necesito que sepas. Primero, estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Eres más fuerte de lo que sabes, más inteligente de lo que crees. Segundo, la casa. He establecido protecciones. Tu nombre está en documentos que tu madre no conoce. Si algo me pasa, no dejes que nadie le quite esta casa a ella o a ti. Es más que madera y clavos. Es nuestra historia. Tercero, la gente te dirá que no fui perfecto. Tienen razón. Cometí errores, lastimé a personas que amaba, pero nunca dejé de amar a esta familia. Nunca dejé de luchar para hacer las cosas bien. Cuida a tu madre. Ella es más fuerte de lo que parece. Pero necesita que se lo recuerden a veces. Mantente firme, soldado. Con amor, papá. Me senté en los escalones del sótano, leyéndola 3 veces. Él lo había sabido, de alguna manera había sabido proteger la casa, protegernos. Incluso desde más allá de la tumba, todavía estaba luchando nuestras batallas. ¿Estás bien? Preguntó James suavemente. Sí, solo, sí. Doblé la carta con cuidado. Mi papá realmente pensó en todo. Buen hombre. Lástima lo que pasó con este lugar después. Hizo un gesto hacia el compartimento. ¿Quieres que lo vuelva a sellar? No, enmárcalo. Pon una puerta, haz un espacio de almacenamiento adecuado, pero márcalo de alguna manera, esto era de él. La reunión con Simmons ocurrió esa tarde en la oficina de Morrison. El hombre parecía agotado. Mi cliente está preparado para renunciar a todos los reclamos sobre la propiedad, comenzó. A cambio, ustedes retiran todos los cargos penales. No. Señorita Matt, sea razonable. Ya ha perdido todo. Robó todo primero. A mi madre, a mí, a la memoria de mi padre. Deslicé fotos sobre la mesa, los recibos de la casa de empeño, los documentos falsificados, mi cara magullada. Su cliente es un ladrón, un falsificador y un maltratador. Enfrenta consecuencias. ¿Qué quiere? Confesión completa, contabilidad detallada de cada artículo vendido, cada centavo robado, restitución a mi madre por los préstamos fraudulentos, y que cumpla el tiempo que el tribunal considere adecuado. Eso no es una negociación. Eso es rendición. Morrison se inclinó hacia adelante. Su cliente amenazó con incendiar la casa ante la cámara. Su hermano acaba de ser arrestado tratando de entrar en la casa. A Rick no le quedan cartas para jugar. Simmons suspiró. Presentaré sus términos, pero señorita Matt, esta venganza no traerá de vuelta a su padre. No, estuve de acuerdo. Pero asegurará que su casa permanezca en manos de alguien que realmente lo amaba. Esa noche, recibí visitas inesperadas. 3 de los compañeros de bebida de Rick del VFW, todos veteranos reales, a diferencia de Rick. Señora. El mayor, Bernie, se quitó la gorra. Queríamos disculparnos. No sabíamos que Rick estaba vendiendo los artículos de servicio de su papá. Si hubiéramos sabido. Nos dijo que eran suyos, añadió otro.
Dijo que había servido en la guerra del Golfo. Le creímos. Los invité a pasar. Les mostré los registros de servicio reales de papá que James había encontrado. Hijo de, murmuró Bernie. Falsificación de méritos militares además de todo lo demás. ¿Les vendió algo a ustedes? ¿Alguno de los artículos de papá? Intercambiaron miradas. Compré un cuchillo, admitió uno. Cuchillo de combate. Dijo que era de su turno. Cavar mango negro hoja de 7 pulgadas. Ese es. Ese era de mi papá de Irak. Sin dudarlo, lo sacó de su cinturón. Es suyo. Nunca debió haber dejado a su familia. Uno por uno, devolvieron artículos. Una brújula, una chaqueta de campo, una cantimplora. Cada uno tenía una historia que Rick había fabricado. Cada uno era en realidad de papá. Testificaremos, ofreció Bernie. Lo que necesite. Su papá era un soldado real. Lo que hizo Rick es vergonzoso. Después de que se fueron, me senté en la sala de estar destripada, rodeada de piezas recuperadas de la vida de mi padre. La casa resonaba con sonidos de construcción, martilleo, aserrado, reconstrucción. Cada clavo clavado era una pequeña victoria. Cada tabla colocada un paso hacia la restauración. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Vi a Dale en las noticias. Lo siento mucho. Traje a estas personas a nuestras vidas. Escribí de vuelta, estaba sola. Rick era un depredador. Los depredadores apuntan a los vulnerables. No es tu culpa que fueras humana. Tu papá lo habría visto de inmediato. Papá no está aquí. Hiciste lo mejor que pudiste. ¿Lo hice? Dejé que vendiera las medallas de tu padre. Dejé que te golpeara. Firmaste los papeles. Solicitaste el divorcio. Estás haciendo lo correcto ahora, eso importa. Una larga pausa. ¿Entonces puedo pasar mañana? Quiero ayudar. Incluso si es solo limpiar o pintar, necesito hacer algo. Está bien. Era un comienzo. No, perdón, eso tomaría tiempo, pero un comienzo. Morrison llamó con una actualización final. Simmons acaba de confirmar. Rick aceptará el trato. Confesión completa, contabilidad detallada, restitución. Se declarará culpable de todos los cargos. ¿Cuánto tiempo con la agresión, el fraude y la falsificación de méritos militares? De 5 a 7 años mínimo. Pensé en Rick en una celda durante los próximos años. Sin cerveza, sin juegos de azar, sin mujeres a las que estafar. Bien. La casa es oficialmente tuya. Libre y clara. Sin gravámenes, sin reclamos, sin desafíos. Gracias, Jonathan, por todo. Tu abuelo estaría bailando. Siempre dijo que volverías algún día. Poner las cosas en orden. Esa noche, caminé por la casa una vez más. Mañana, mamá vendría a ayudar. Los contratistas continuarían su trabajo. Rick enfrentaría a un juez. Pero esta noche, éramos solo yo y los huesos de la casa que construyó papá. Nuestra casa, nuestra historia, nuestro futuro. Rick había pensado que podía borrarnos, reemplazarnos, reclamar lo que nunca fue suyo. Había aprendido por las malas que los Mac no caen sin pelear. Y siempre volvemos a casa. El viernes por la mañana llegó con mamá en la puerta, sosteniendo suministros de limpieza y vistiendo viejos jeans que recordaba de la secundaria. ¿Por dónde empiezo? Preguntó samplemente. Le entregué gafas de seguridad. Gabinetes de cocina. Estamos quitando la pintura vieja, volviendo a la madera original. Trabajamos en silencio cómplice durante la primera hora. Los contratistas nos dieron espacio, entendiendo que esto era más que una renovación. Era una reclamación. Encontré tus fotos de bebé, dijo mamá de repente,
frotando décadas de mugre. Rick las había empaquetado para la basura. Están en mi coche. ¿Por qué tiraría fotos de bebé? Dijo que estaba viviendo en el pasado, que necesitaba seguir adelante. Ella atacó una mancha obstinada. Seguir adelante aparentemente significaba borrar todo de antes de él. Táctica clásica de abusador. Aislar a la víctima de su historia. Mamá se estremeció. No fui abusada. Solo te golpeó a ti, no a mí. La violencia física es solo un tipo de abuso. Te aisló de la familia, controló las finanzas, vendió tus pertenencias, destruyó tus recuerdos. Me moví al gabinete a su lado. ¿Cuándo viste por última vez a la tía Jennifer? Hace 2 años. Rick dijo que era tóxica, siempre criticándolo. ¿Cuándo tuviste tu último almuerzo con tu club de lectura? Rick pensaba que eran chismosas. ¿Cuándo tomaste por última vez una decisión sin consultar con Rick primero? Dejó de frotar. Punto aclarado. Trabajamos durante el almuerzo, la pila de madera restaurada creciendo. Alrededor de las 2 de la tarde, Morrison llamó. Rick tomó el trato, acaba de terminar en la corte. Nos dio todo, cada venta, cada documento falsificado, cada centavo robado. Las deudas del casino eran peores de lo que pensábamos. Debe casi 60.000 a varios acreedores. Déjame adivinar, esperaba que la venta de la casa lo cubriera. Exactamente. Estaba a días de intentar forzar una venta cuando llegaste. Tu momento fue perfecto. ¿Cuál es la restitución? 48.000 a tu madre por los préstamos fraudulentos, 12.000 a ti por propiedad robada documentada. Estará en un plan de pago durante los próximos 20 años desde la prisión. Y después, el juez fue poco comprensivo. 7 años, sin libertad condicional los primeros 3, más Dale obtuvo 6 meses por el intento de allanamiento. Le transmití la noticia a mamá. Se hundió en un cubo de pintura, procesando. 7 años. Tendrá casi 60 cuando salga. Con un registro de delitos graves y una deuda masiva, sus días de estafador terminaron. Estaré jubilada para entonces, miró alrededor de la cocina medio demolida, viviendo en una casa que ni siquiera lo recuerda. Ese es el plan. James apareció en la puerta. Claire, encontré algo más que deberías ver. Nos llevó al dormitorio principal donde habían levantado la alfombra. Debajo, tallado en la madera dura original, había iniciales y una fecha, DM y LH 1995. Mamá jadeó. Nuestro año de bodas. David talló esto justo después de mudarnos. Trazó las letras. Rick insistió en la alfombra. Dijo que la madera dura era demasiado fría. Nunca discutí. Ahora sabes por qué realmente quería que estuviera cubierto, dije en voz baja. Esa tarde, más gente pasó. Maestras de la escuela de mamá con guisos. Amigos veteranos de papá ofreciendo mano de obra. La señora Patterson con un álbum de fotos. Había estado guardando fotos seguras de la casa a través de los años. Documentando lo que Rick había destruido. Evidencia, dijo con satisfacción, en caso de que la necesites para reclamos de seguro. Para la noche, la cocina estaba despojada hasta sus huesos, lista para la restauración. Mamá y yo nos sentamos en el porche, exhaustas, pero extrañamente en paz. Tu padre construyó estos escalones, dijo, pasando su mano sobre la madera. Estaba embarazada de ti, preocupada por todo. Él dijo que una base fuerte era lo más importante para las casas y las familias. Tenía razón. Olvidé eso. Dejé que Rick rompiera la base porque tenía miedo de estar sola. Me miró. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Viviendo sola en Nueva York, construyendo tu carrera, enfrentándote a Rick. Aprendí de papá, pero también de ti. De mí. Se rió amargamente. Soy la debilidad en esta historia. Sobreviviste 3 años con Rick.
Trabajaste todos los días a pesar de vivir con un terrorista emocional. Finalmente te enfrentaste a él, solicitaste el divorcio, firmaste esos papeles. Encontré sus ojos. Eres más fuerte de lo que crees. Solo lo olvidaste por un tiempo. Un coche se detuvo. Katie Williams salió sosteniendo una caja. Mamá se puso rígida. ¿Qué hace ella aquí? Le pedí que viniera. Me levanté. Estamos restaurando todo lo que Rick trató de enterrar. Eso incluye la verdad. Katie se acercó con cuidado. Lidia, ha pasado mucho tiempo. 12 años, dijo mamá fríamente. Tengo algunas cosas que pertenecen a tu familia. Katie puso la caja en el porche. David me dio estas para que las guardara durante su último despliegue. Estaba preocupado por lo que finalmente sucedió. Dentro estaban los efectos personales de papá del despliegue, diarios, fotos, un reloj que recordaba que usaba. ¿Por qué te las dio a ti? La voz de mamá estaba tensa. Katie encontró sus ojos con firmeza. Porque yo era su sargento de comunicaciones. Porque confiaba en mí. Y sí, porque éramos amigos cercanos, pero nada más, a pesar de lo que decían los rumores. Rick dijo. Rick mintió, interrumpí, justo como mintió sobre todo lo demás. Katie sacó un sobresellado. David escribió esto para ti, Lidia. Me pidió que lo entregara si algo sucedía. No pude después de que murió. Estabas tan enojada. Pensé que dolería más de lo que ayudaría. Pero, ¿ahora? Mamá tomó la carta con manos temblorosas. La leyó en silencio, las lágrimas fluyendo sin previo aviso. Se levantó y abrazó a Katie. Gracias, susurró. Por ser su amiga, por mantener esto a salvo, por traerlos a casa. Katie le devolvió el abrazo, ambas mujeres llorando ahora. Él te amaba mucho. Hablaba de ti y de Claire constantemente. Cualesquiera que fueran los momentos difíciles por los que pasaron, nunca vaciló. Ustedes eran su mundo. Después de que Katie se fue, mamá me mostró la carta. La letra de papá, su voz resonando a través de los años. Lia, si estás leyendo esto, me he ido. Necesito que sepas que fuiste lo mejor que me pasó. Sí, tuvimos problemas. Sí, fue difícil. Pero cada mañana en este desierto, me despierto agradecido por ti, por Claire, por la vida que construimos. Cuida a nuestra niña. Cuídate a ti misma. No dejes que nadie disminuya lo que tuvimos. Y por favor perdona a Katie. Es una buena soldado y una mejor amiga. Ella me ayudó a convertirme en el hombre que merecías. Todo mi amor siempre, David. Rick vio las fotos de papá con su unidad, vio a Katie, y creó toda una narrativa, dijo mamá. Dejé que envenenara mis recuerdos. Eso terminó ahora. Dobló la carta con cuidado. ¿Puedo ayudar de nuevo mañana? Todos los días hasta que esté hecho. Si quieres. Esa noche, hice una lista de lo que habíamos recuperado. El corazón púrpura de papá, cuchillo de combate, brújula, cantimplora, chaqueta de campo, registros de servicio y fotos, diarios personales, la carta para mamá, la verdad sobre papá y Katie, la dignidad de mamá, nuestro hogar familiar. No todo podía ser recuperado. Las medallas vendidas, los muebles destruidos, los 3 años de la vida de mamá desperdiciados en Rick. Pero lo que habíamos salvado era suficiente para reconstruir. Mañana, los contratistas comenzarían con los muebles empotrados, recreando el trabajo manual de papá. Mamá ayudaría a quitar el papel tapiz en el comedor. Morrison presentaría los reclamos de seguro por la propiedad destruida. Y en algún lugar de una cárcel del condado, Rick Carlton pasaría su primera noche entendiendo que su guerra contra la familia Matt había terminado. Él había perdido. Nosotras habíamos ganado. No porque fuéramos vengativas o crueles, sino porque éramos algo que Rick nunca entendió, una familia real. Rota, tal vez,
con cicatrices, definitivamente, pero en última instancia irrompible. La casa permaneció tranquila en la oscuridad, esperando los martillos y sierras de mañana, esperando estar completa de nuevo, justo como nosotras. 2 semanas después, la transformación estaba casi completa. Los muebles empotrados se erguían orgullosos de nuevo, elaborados por James con el mismo cuidado que papá había usado hace décadas. Los pisos de madera brillaban, revelando patrones de grano ocultos durante años bajo la negligencia de Rick. Los gabinetes de cocina, decapados y teñidos de nuevo, se veían mejor que cuando papá los instaló por primera vez. Estaba de pie en la sala de estar con mi portátil, terminando una presentación de trabajo. Mi vida en Nueva York no se había detenido. Solo la reubiqué temporalmente. Mi equipo entendió. La familia es lo primero. Claire, llamó mamá desde arriba. Ven a ver esto. Estaba de pie en mi vieja habitación, señalando la pared recién pintada. ¿Recuerdas cuando dibujaste ese mural a los 7 años? Dragones morados por todas partes. Me dejaste pintar en las paredes. Papá dijo que mostraba espíritu creativo. Rick pintó sobre él el primer mes que se mudó. Ella sonrió. ¿Quieres hacer otro? Tengo 34 años, mamá. Así que la habitación es tuya. Haz la tuya de nuevo. Esa noche, cenamos en el comedor restaurado. Cena real en la mesa que construyó papá. No comida para llevar en el sofá como prefería Rick. Mamá había cocinado, realmente cocinado, por primera vez en años. Olvidé que disfrutaba esto, dijo, sirviendo estofado. Rick solo quería cenas congeladas o comida de bar. Estás recordando quién eras antes de él. Lo estoy intentando. Hizo una pausa. Recibí una llamada hoy de la junta escolar. Quieren que solicite el puesto de secretaria principal. Más dinero, mejores horas. Eso es maravilloso. Serás genial en ello. Rick siempre dijo que no era lo suficientemente inteligente para una promoción. Rick está en prisión. Sus opiniones son irrelevantes. Comimos en un silencio cómodo. La casa asentándose a nuestro alrededor con crujidos satisfechos. Sin voces enojadas. Sin portazos. Sin andar con pies de plomo. Después de la cena, le mostré mis planes. Me quedo con la casa pero regreso a Nueva York la próxima semana. Contrataré una compañía de administración de propiedades, la alquilaré a una buena familia. Los ingresos complementarán tu jubilación. No te quedas. Mi vida está en Nueva York. Mi carrera, mi apartamento, mi futuro. Toqué su mano. Pero visitaré. Visitas reales, no ausencias de 11 años. Entiendo. Y Claire, gracias por todo. Por venir a casa cuando te necesitaba. Por luchar cuando yo no podía. Por salvar la casa de papá. Nuestra casa, corregí. Siempre. Nuestra casa. Morrison llamó a la mañana siguiente con actualizaciones finales. Los cheques de restitución se están procesando. El primer pago debería llegar el próximo mes. Además, el fiscal añadió cargos por falsificación de méritos militares. Rick está mirando otro año. Bien. Y Claire, rastreé 3 de las medallas de tu papá a través de coleccionistas militares. Están dispuestos a venderlas de nuevo al costo. Lo que sea necesario. Papá se ganó esas medallas. Pertenecen a la familia. El último día de renovaciones, todo el equipo se reunió para un recorrido final. James se había superado a sí mismo, cada detalle perfecto, cada superficie restaurada con amor y habilidad. Tu papá estaría orgulloso, dijo, pasando su mano sobre los muebles empotrados. Es como si nunca se hubiera ido. Esa tarde, me senté en los escalones del porche, los escalones de papá, con mi portátil. Escribiendo, Acuerdo de Administración de Propiedad. 1247 Maple Street.
Alquiler mensual a depositar directamente en la cuenta de Lydia Matt. Propiedad a mantener según los estándares conmemorativos de David Matt. Se prefieren inquilinos a largo plazo. Deben respetar la naturaleza histórica del hogar. Claire Matt conserva el derecho de tanteo para cualquier venta futura. Mi teléfono sonó. Un número de Nueva York. Claire, soy Patterson de los socios senior. Hemos revisado tu trabajo remoto este mes. Excepcional como siempre. De hecho, nos gustaría discutir el nuevo puesto de gerente de territorio del Medio Oeste. Podrías trabajar desde cualquier lugar. Se necesita viajar. Miré la casa, a mamá regando el jardín restaurado, a la calle donde había aprendido a andar en bicicleta. Estoy interesada. Hablemos el lunes. Esa noche, los vecinos se reunieron para una celebración improvisada. La señora Patterson trajo un pastel decorado como la casa. Los compañeros del ejército de papá levantaron cervezas en su memoria. Mamá sonrió más de lo que lo había hecho en 3 años. Discurso. Alguien gritó. Me paré en el porche mirando las caras que habían dado forma a mi infancia, apoyado nuestra lucha, dándome la bienvenida a casa. Hace 3 semanas, volví para un funeral y encontré una zona de guerra. Hoy, estamos parados frente al legado restaurado de mi padre. Esta casa no es solo madera y clavos. Es prueba de que algunas cosas no pueden ser robadas, no pueden ser destruidas, no pueden ser borradas por estafadores o cobardes. Vítores y aplausos. Rick Carlton pensó que podía reescribir la historia de nuestra familia. Pensó que la distancia significaba derrota. El silencio significaba rendición. Estaba equivocado. Esta casa se mantiene porque David Matt la construyó bien la primera vez. Sobrevive porque Lydia Matt encontró su fuerza cuando importaba. Y prospera porque la familia no se trata de quien vive bajo tu techo. Se trata de quien está contigo cuando luchas por lo que es correcto. Más aplausos. Mamá se secó las lágrimas. Por papá, levanté mi copa. ¿Quién construyó más que una casa? Construyó una base lo suficientemente fuerte para capear cualquier tormenta. Por David. Hizo eco la multitud. Más tarde, después de que todos se fueron, mamá y yo nos sentamos en el columpio del porche que papá había colgado hace 20 años. La casa se siente viva de nuevo, dijo suavemente. Siempre estuvo viva. Rick solo trató de asfixiarla. Como trató de asfixiarnos a nosotras. Pero todavía estamos aquí, todavía respirando, todavía luchando. Un coche pasó lentamente. A través de la ventana, vislumbré a Dale Carlton, el hermano de Rick. No se detuvo, solo miró fijamente la casa restaurada con algo parecido a la conmoción. Bien. Que le informe a Rick en prisión. Que ambos vean lo que sucede cuando atacas a una familia militar. No nos retiramos. Recargamos. El lunes por la mañana llegó demasiado pronto. Mis maletas empacadas. Coche de alquiler cargado. Mamá estaba en el camino de entrada. Tratando de no llorar. No es un adiós, le recordé. Volveré el próximo mes para revisar las cosas. Acción de gracias seguro. Navidad definitivamente. Lo sé. Es solo que estas 3 semanas, teniéndote aquí, luchando juntas. Recordé lo que se sentía tener una hija. Siempre tuviste una hija. Solo tenías la voz de Rick en tu oído, ahogándome. Ella me abrazó fuerte. Viaja segura. Construye tu imperio. Pero recuerda, esta casa siempre está aquí. Tu habitación es siempre tuya. Me alejé conduciendo, viendo en el espejo cómo la casa se hacía más pequeña, pero nunca desaparecía. Estaría allí sólida, restaurada, protegida, un testamento de lo que una familia podía sobrevivir. Rick Carlton había intentado robar nuestro legado, borrar nuestra historia, romper nuestros lazos. En cambio, nos había recordado lo fuertes que realmente éramos. Me incorporé a la autopista,
rumbo a Nueva York pero arraigada en Ohio. Mi teléfono sonó, otro compañero del ejército de papá, llamando por una medalla que había encontrado en una venta de patrimonio. Le di el número de Morrison, sonriendo. Pieza por pieza, estábamos trayendo a papá a casa. ¿Y Rick? Rick estaba exactamente donde pertenecía, en una jaula, viendo pasar los años, entendiendo finalmente que algunas casas están construidas sobre cimientos demasiado fuertes para que los parásitos los destruyan. Algunas familias, también. La casa Matt se mantenía orgullosa en Maple Street, esperando su próximo capítulo. Ya no un campo de batalla, ya no una prisión, solo un hogar. El hogar de mi padre, nuestro hogar. Y nadie nos lo volvería a quitar. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan. Por favor, compartan en los comentarios abajo para que podamos conectarnos y discutir qué pensaron sobre el viaje de Claire para reclamar el legado de su familia. Si esta historia resonó con ustedes, por favor suscríbanse al canal Drama Familia Es, denle me gusta a este vídeo y presionen ese botón de notificación para ayudar a más personas a descubrir estas poderosas historias de justicia y familia. Su apoyo significa todo.